días a todos. Vamos a estar en el día de hoy comenzando el capítulo 6 de Segunda de Corintios y vamos a estar viendo los primeros 10 versículos del capítulo 6. Y Pablo va a estar haciendo en este capítulo un resumen de todo lo que estuvo hablando en lo que antecede a esta parte de la carta a la iglesia de Corinto. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Y vamos a hablar en esta mañana de la seriedad y la importancia del carácter del ministerio que Jesucristo había encomendado a Pablo. Entonces, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 10. Los versículos 1 hasta el 10 de 2 de Corintios, capítulo 6. Dice, comenzando en versículo 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de virtud, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué tremendo mensaje que está compartiendo el apóstol Pablo, y los primeros 2 versículos nos van a hablar de la gran responsabilidad que tenemos ante la tremenda oferta que Dios nos está haciendo. Dios está haciendo una tremenda oferta a todas las personas de este mundo. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Pablo se describe a sí mismo y a su equipo como colaboradores suyos. Somos colaboradores suyos. Nosotros somos colaboradores suyos. ¿De quién? Colaboradores de Cristo Jesús en la obra de la predicación del Evangelio a las personas. Pablo y su equipo son compañeros, embajadores, a los cuales se les ha sido encargado el ministerio de la reconciliación. Lo veíamos el domingo pasado en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Se nos ha nombrado embajadores, decía el versículo 20, para trabajar con Jesús en el ministerio de predicar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, el mensaje del Evangelio. La palabra colaboradores en sí mismo o en sí misma es una palabra muy importante. Tiene que ver con que estamos haciendo el trabajo juntos, estamos compartiendo la responsabilidad. Ser colaboradores de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Mire, ser un colaborador de Dios. No se trata de estar cómodo, sentado en su casa o antes cuando nos podíamos congregar físicamente, sentado en un banco de la iglesia. Ser colaborador de Jesucristo implica la actividad, estar activos, estar trabajando, estar involucrados activamente e intencionalmente en predicar el Evangelio.
en predicar el Evangelio. Somos colaboradores suyos. Así que dice Pablo, os exhortamos también. Pablo exhortará a los cristianos de Corintio, les rogará a los cristianos de Corintio que presten atención a sus palabras, al impacto eterno de sus palabras. Les dice a que no recibáis en vano la gracia de Dios, Obviamente los hermanos de la iglesia de Corinto habían recibido la gracia de Dios, pero no podían quedarse inmóviles sin comprometerse con el ser discípulos de Jesucristo, activos, involucrados en ser colaboradores de Jesucristo en la predicación del Evangelio. Pablo está diciendo que si nuestra vida se refleja de esta manera, es como que recibimos en vano la gracia. No somos responsables, no nos mostramos, no vivimos como creyentes responsables. Vivimos todo lo contrario, como creyentes irresponsables, como que no tuviera importancia. Es vana la gracia en nuestras vidas. El tremendo privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios por medio de la obra de Jesucristo, después de nuestro entendimiento de que somos pecadores y de arrepentirnos de nuestros pecados. Él nos muestra su amor en que Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio por mis pecados. Eso es gracia. Yo no merecía el perdón de Dios, pero por su gracia Él me da su perdón. Y además me muestra su misericordia, su benevolencia al no darme lo que sí me merecía, que era el castigo separado de Él. En un lugar que Dios no preparó para las personas, sino para el diablo y sus ángeles. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios sois lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, o conmigo, perdón. Entonces, Pablo había escrito en la primera carta a los Corintios acerca de lo que era realmente que la gracia no fuera en vano en nuestras vidas. Y ahora está recordándoles a los creyentes de la iglesia de Corinto que era que la gracia fuera en vano en sus vidas. La gracia fuera en vano en sus vidas. No tenemos tiempo para desperdiciar el tesoro precioso, que estuvimos viendo también, que Dios ha decidido depositar en nosotros para que lo compartamos con las personas. No podemos desperdiciar. Sería realmente menospreciar, esa es la palabra que busco, todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios hizo por nosotros. El privilegio, como les decía, de ser un hijo de Dios. Entonces, ahora tenemos esta necesidad, o deberíamos sentir esta necesidad urgente de compartir con otros esta buena nueva que se nos compartió, esta vida nueva que Jesucristo hizo al transformarnos, al haber hecho de nosotros una nueva criatura, una metamorfosis, un cambio completo en nosotros. Somos regenerados, somos una nueva criatura. Dice Pablo también, ahora el tiempo aceptable, ahora el día de la salvación. Ahora. Pablo les está diciendo ahora, aquí, ahora el tiempo aceptable, aquí, ahora el día de la salvación. ¿Cuántas veces dejamos pasar las oportunidades de hablar de Jesucristo con las personas? ¿Cuántas veces no somos intencionales en buscar oportunidades para compartir lo que Dios hizo en nuestra vida a través de Jesucristo con el resto de las personas? Aquí, ahora, el día de la salvación, somos colaboradores suyos para anunciar al mundo, a las personas,
que Cristo quiere perdonar sus pecados. Si usted está escuchándome del otro lado y aún no ha recibido este perdón de pecados, he aquí ahora el día en el que usted está escuchando que Dios es un Dios santo, que no puede tolerar su pecado. Nosotros, usted y yo, ofendemos y hemos ofendido la naturaleza santa de Dios a través de nuestros pecados. Y como es también un juez justo que no puede dejar que nadie quede impune, Él no puede pasar por alto nuestro pecado. Entonces, este Dios santo y justo envió por amor a nosotros a su único Hijo amado, a que Él pagara el precio, el Cordero de Dios, pagara el precio por mis pecados y sus pecados. Y en su misericordia, Él está ofreciendo este regalo inmerecido. Usted no lo merece, yo no lo merezco. Pero Él quiere ofrecerlo por su misericordia. Lo que usted tiene que hacer es entender que es un pecador que merece el justo juicio de Dios y recibir este regalo, poner su confianza aquí, ahora, en Jesucristo como su Salvador. Y por favor, si usted, después de escuchar este mensaje, toma esta decisión por Jesucristo, háganoslo saber, déjenos un mensaje, contáctenos. Queremos gozarnos con esta decisión que usted vaya a tomar y queremos ayudarle a seguir creciendo como un hijo de Dios y un discípulo de Jesucristo. Pero usted tiene que poner toda su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y pedirle a Él que perdone sus pecados y que le salve. Esto es el mensaje que Pablo está diciendo a los corintios, que no pueden dejar pasar por alto, que no pueden callar, que no pueden hacer que la gracia sea vana en ellos. ¿Cómo afecta esta responsabilidad en nuestras vidas? Pablo tiene una pasión por predicar el Evangelio. Tiene una pasión por predicar el Evangelio y dice versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo estaba dispuesto a asegurarse que nadie tropezara a causa de sus acciones. Él estaba dispuesto a renunciar al salario, y de hecho lo hizo con los corintios, a renunciar a lo que le correspondía. Él estaba dispuesto a que otros tuvieran más fama que él. Él estaba dispuesto a trabajar duro y soportar cualquier cosa para no ofender a nadie, para que el Evangelio de Jesucristo fuera glorificado. Él no permitiría que nada de su vida ni de su estilo de vida fuera de tropiezo para las otras personas. Él anhelaba que cada una de las personas llegaran al Evangelio. ¿Cuántas veces, me pregunto a mí mismo, he hecho tropezar a las personas con cosas que he hecho o que he dicho? Es una interesante pregunta para hacernos. Para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea desacreditado. Él, su mayor propósito era predicar y vivir una vida ejemplar de forma tal que el ministerio que Dios le había encargado no fuera despreciado, no fuera desacreditado por sus propias acciones. Es cierto que va a haber agentes, personas que van a intentar desacreditar nuestro ministerio, personas que el diablo o Satanás va a usar para desacreditarnos, para atacarnos, para menospreciarnos, pero inclusive puede ser hermanos de la misma congregación, puede pasar, hay ejemplos en la Biblia, para intentar desacreditarnos, pero si tenemos una vida que agrada a Dios, que adora a Dios, que glorifica a Dios y que procura incesantemente
permanentemente, no ser de tropiezo para nadie, nuestro ministerio, el de ser discípulos que hacen discípulos, no va a ser vituperado. No va a ser vituperado. Ahora vamos a ver en los versículos 4 hasta el 10, este es un párrafo un poco más largo, y lo voy a volver a leer, cuáles son las credenciales que Pablo tiene para decirle esto a los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como libres, como pobres, como no teniendo en todo. Pablo está diciendo nos recomendamos en todo, y ahora va a hacer una lista de por qué él se puede recomendar o por qué puede decir a los corintios, y lo vamos a ver más adelante, mejor dicho, y lo dijo antes en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo va a empezar a decir cuál es o por qué él y su equipo se recomiendan en todo. La primera cosa que él dice: en mucha paciencia. En mucha paciencia. La paciencia viene de la palabra griega upomone. Upomone. Nos describe a una persona que está teniendo la habilidad de soportar, toda la presión, pero no con una cosa pasiva. No es la habilidad de sentarse y esperar que las cosas pasen. Tiene la idea de soportar activamente lo que está pasando, no pasivamente. Entonces, Pablo había aprendido la paciencia mientras servía a Jesucristo. Pablo había aprendido que muchas veces Dios le iba a decir, por aquí no, por aquí sí, lo iba a estar guiando a través de las circunstancias. Pablo había aprendido a ser paciente y esperar los tiempos de Dios mientras seguía avanzando en el ministerio. Pablo dice tribulaciones, dice necesidades, dice angustias. Esto realmente pone a prueba la paciencia de una persona cuando los eventos, los momentos que están sucediendo, las cosas, las pruebas generales de la vida no suceden. Realmente es probada nuestra paciencia. Realmente es probada nuestra paciencia. La palabra angustia tiene que ver con algo que está siendo apretado en un lugar, muy apretado, como estrujado. Como se siente en nuestro corazón cuando pasan eventos que no esperábamos, o tiempos muy difíciles, o circunstancias quizás de pérdida de algún familiar o riesgo de vida de algún familiar. Hay muchos que nos conocen y saben lo que pasó el final de 2019, cuando mi esposa Verónica estuvo grave, con riesgo de vida, y realmente fue un momento muy difícil. Un momento de angustia, de tribulación, pero aún en medio de esa angustia y esa tribulación, aprendimos a confiar en Dios y en que, sea cual fuere la decisión de Él, de dejarla con nosotros
o llevarla a su presencia, la gloria iba a ser para él. Pablo empieza a mencionar también algunas otras cosas como azotes, cárceles, multos. Cosas externas que están sucediendo en la vida de Pablo. Primero hablaba de cosas internas, tribulaciones, necesidades, angustias. Ahora va a hablar de cosas externas, azotes, cárceles, tumultos. Sabemos que cuando estuvo en Filipos fue azotado mucho, dice. Hechos capítulo 16 dice que fue azotado mucho. Sabemos que lo pusieron en la cárcel, que estuvo en la cárcel también en Filipo. Sabemos que cuando estuvo en Listra, antes de Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 14, fue apedreado y dejado por muerto. Y miren la pasión de Pablo por Jesucristo, que cualquier persona, cualquiera de nosotros, si casi nos dejan por muertos fuera de la ciudad, hubiéramos huido de ese lugar al recuperarnos. Pero Pablo no solo que no huyó, sino que se volvió a la ciudad a seguir predicando el evangelio. Y también sigue diciendo trabajos, desvelos, ayunos. Hay una tremenda carga también en el ministerio por el esfuerzo que implica ministrar. Pero hay un gozo tremendo al ver el resultado de nuestro esfuerzo, nuestros desvelos, nuestros ayunos, a causa de ver a nuestros discípulos crecer. A causa de ver a nuestros discípulos crecer. Para los que son papás, cada pequeño paso de uno de nuestros discípulos es como cuando nuestros hijos dieron sus primeros pasos. Estábamos tan emocionados de ver los primeros pasos. Y es un gozo tremendo ver que nuestro trabajo para el Señor, el invertir nuestras vidas en las vidas de otros, da pequeños resultados. Nos gozamos de hasta el más pequeño de los crecimientos. Hasta el más pequeño de los crecimientos. Pablo entonces necesitaba de la paciencia porque él sabía que en su vida había muchas circunstancias externas, internas y por el mismo ministerio que podrían desanimarlo, desalentarlo. Entonces él necesitaba esa paciencia, ese crecimiento, esa puesta de su confianza, esa puesta de mi confianza en la obra de Dios y en el poder de Dios para hacer las circunstancias que son adversas favorables o verlas favorables. ¿Cómo puedo ver algo favorable, algo que es tan grave como la pérdida de un familiar? ¿Cómo puedo ver favorable que un familiar corra riesgo su vida? Cuando mi confianza está puesta en que la obra de Dios aún va más allá de lo que yo pueda entender, veo favorable hasta la más desfavorable de las circunstancias. Ahora Pablo nos va a hacer una descripción de cómo él pudo hacer crecer esta paciencia o qué recursos él utilizó para tomar ventaja y poder sentirse triunfante aún en medio de la adversidad. Si Pablo nos acaba de enlistar las pruebas, ahora nos va a enlistar los frutos del Espíritu, como dice Gálatas, o como le escribió a los Gálatas en esta porción del texto. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo hace un resumen de cómo él se armó, cómo él se equipó para tremenda batalla. Si usted lee el libro de Efesios capítulo 6, va a encontrar que Pablo describe la armadura de Dios. Y esta es la armadura de un soldado romano, descrita detalle por detalle. Pablo empieza diciendo en los primeros versículos del capítulo que
si nos vestimos de la armadura de Dios, vamos a poder resistir los ataques de Satanás y estar firmes para cuando venga el día malo. Y cuando haya pasado, estar aún en pie. Pablo está diciendo que en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, con el poder del Espíritu Santo, con amor sincero a Dios, primeramente, y al prójimo, con la palabra de verdad predicada, con el poder de Dios obrando en su vida, con armas de justicia para un lado y para el otro, él podía resistir y estar firme y seguir avanzando, aún además o a pesar de las peores tribulaciones. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué tremenda conclusión del apóstol Pablo en este pasaje. El mundo, incluyendo a los creyentes carnales de Corintio, estaban describiendo a Pablo con palabras como deshonra, mala fama, engañador, desconocido, moribundo, castigado, entristecido, pobre, no tienen nada. Ahora Pablo está diciendo su referencia a cómo Dios describe a Pablo, o al siervo fiel de Dios, al que anhela servir a Dios, al que anhela y procura intencionalmente cada día de su vida hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos y que nos ha enviado a través de su Hijo Jesucristo a predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Dios nos envió a predicar el Evangelio y a ser discípulos que hacen discípulos. Vidas transformadas, invertidas en vidas transformadas. ¿Cómo ve Dios a estas personas? Dios las ve así, como bien conocidos delante de Él, como vivos delante de Él, no muertos, gozosos, con honor delante de Dios, con buena fama delante de Dios, gente que no miente, que dice la verdad, que predica la verdad, enriqueciendo las vidas de muchos. ¿Sabe? Cuando predico la palabra de Dios a una persona que es pobre en espíritu por el obrar del Espíritu Santo en esa persona, y mi trabajo, mi colaboración con Dios en predicarle la verdad del Evangelio, esa persona es enriquecida, es bienaventurada por la gracia de Dios derramada en favor de su vida. Pobre pero enriqueciendo a muchos, poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Esta mañana pensaba en esto, poseyéndolo todo. ¿Qué más puedo desear que las riquezas que me esperan en la gloria de Dios? La riqueza más hermosa que puedo tener, que es poder llegar a ver cara a cara a mi Salvador. Eso es toda la riqueza que quisiera tener. Poseo por su gracia y misericordia vida eterna para disfrutar de la presencia de mi Salvador. Eso es mi todo. Poseo todo. Eso es el todo del creyente, el privilegio que muchos no tienen, de ser hecho hijo de Dios, de ser llamado hijo del Dios Altísimo. Porque Jesucristo es el primogénito, el Hijo del Dios Altísimo, y es el primogénito entre muchos hermanos, escribió Pablo a los romanos. Si tuvieras que pensar ahora,
¿cuál sería la descripción que refleja tu vida? Si pensara en esto ahora, ¿cuál sería la descripción que refleja mi vida? ¿La gracia de Dios está en mí en vano o no está en vano? ¿Estoy prestando más atención a las cosas de este mundo y quizás de esa manera pueda llegar a hacer tropezar a alguien y el ministerio que Dios me encargó pueda llegar a ser desacreditado por mi causa? ¿Estoy activamente soportando las pruebas y dificultades con paciencia mientras Dios me va moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo? Cuando me veo a mí mismo, ¿me veo como Dios me ve? ¿O me veo como el mundo me ve? Hermano, hermana, te animo a poner tu mirada en Jesucristo. A poner tu mirada, como Él dijo, en las cosas de arriba, porque son eternas. Y hermano, hermana, me queda tan poco tiempo en este mundo para compartir el mensaje de salvación, de que aquí y ahora es el día de salvación con las personas, que voy a intentar no desperdiciarlo. Como dije al principio, si todavía no tenías o no tienes la seguridad de tener una relación real y personal con Jesucristo, he aquí ahora, dice la palabra de Dios, el día de la salvación. Contáctanos. Queremos ayudarte a que puedas comprender mejor estas verdades espirituales. Y queremos ayudarte a que puedas entender y poner tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si sos un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, queremos ayudarte a crecer como un discípulo de Jesucristo, como un verdadero discípulo de Jesucristo, como un verdadero adorador de Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Espero que tengan un buen domingo y también una muy buena semana. Dios les bendiga grandemente y recuerde, si quiere participar de nuestras reuniones por Zoom, le animamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y o mandarnos un mensaje de WhatsApp al número que va a figurar en un ratito en la placa que sigue después del sermón para que nos podamos contactar con usted y poder ayudarle en conocer más de la palabra de Dios, conocer personalmente a Jesucristo. Si tiene alguna necesidad, por favor háganoslo saber. Queremos ayudar a sus necesidades si está dentro de nuestras posibilidades. Queremos orar por usted. Déjenos un mensaje en los comentarios o envíenos un mensaje para poder estar orando por usted a partir de hoy mismo. Que tengan, como les dije, un muy buen día, un muy buen domingo y una buena semana. Dios les bendiga.